Hola, hola. Buenas, Hola, buenas, Rosa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. buenas tardes a todos, amigos de ANCA. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Estáis ahora mismo conectados 76 personas, así que con esta tarde tan espléndida que hace es muy de agradecer.
No me extraña, porque la verdad es que lo que nos van a contar generosamente esta tarde Pablo y Dolors, creo que es un tema que nos está dando guerra a todos, que tiene que ver con cómo entender varios retos, ¿no?, con el nuevo modelo 2020 de FQM. El primero es un reto intelectual, porque el enfoque del modelo ha cambiado bastante, es un modelo mucho más holístico, que nos hace penetrar y profundizar mucho más en el análisis estratégico, que nos hace repensar cómo podemos alinear esa estrategia con los objetivos de desarrollo sostenible, y a veces no es fácil, no es intuitivo, tiene que ser un proceso intelectual. Un segundo reto que tiene que ver, una vez lo hemos entendido, o creemos que lo hemos entendido, cómo lo operativizamos en sustancia, en acciones concretas, en efectos, en planes, para poder adecuarnos a esas recomendaciones que van a guiar la trayectoria de la organización para transformarla y para hacerla tener éxito. Y un tercer reto, el más difícil todavía, que es todo esto aplicarlo en el entorno sanitario, que tiene sus peculiaridades, sus limitaciones, sus ventajas también con respecto a otros sectores. Pero yo creo que estos tres retos, porque conozco bien a los compañeros de Puerta de Hierro, a Dolors y a Pablo, creo que estos tres retos van a ser mucho más fáciles de abordar después de que ellos nos compartan su experiencia con la evaluación en el Hospital Puerta de Hierro, con un resultado espléndido de 600 puntos. Y creo que no podría haber mejores ponentes para contarnos cómo lo han entendido ellos, cómo lo han aplicado y qué van a seguir haciendo. Porque, bueno, el modelo lo que te pide es que te vayas transformando, y qué cosas nos deja una evaluación que nos permiten seguir transformando nuestra organización para hacerla de éxito y para lograr los objetivos que todos queremos de excelencia, ¿no? Yo no me voy a entretener mucho más, porque me gustaría que luego, por favor, participéis con muchas preguntas y con muchas aclaraciones, y les voy a dar paso a ellos. No les presento, lo cual queda un poco raro en un moderador. Yo creo que son de sobra conocidos ambos. Dolors tiene una trayectoria larguísima en todo lo que ha sido medicina comunitaria en sus orígenes y gestión de la calidad en múltiples niveles del sistema y en distintas organizaciones. Y Pablo, que tal vez en esta área de gestión de la calidad lleva menos tiempo, pues la verdad es que se ha hecho ya una reputación, de manera que ya recibe rotaciones externas de otros supervisores de otros hospitales de Madrid para aprender cómo lo está haciendo en estos años que lleva, porque yo creo que han hecho ahí un tándem súper potente. Y nos vamos a aprovechar de su experiencia, porque ellos, pues bueno, han tenido la generosidad de compartirla. Así que sin más le voy a pasar la palabra a Dolors. Voy a silenciar yo mi audio y mi vídeo, y nos vemos al final. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Rosa. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Un segundo. ¿Lo estáis viendo? Sí, Dolors, ¿Está la perfecto. pantalla? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, pues buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por esta excelente presentación, no solo de nosotros, sino del proyecto. La verdad es que nos pones en un nivel muy alto y esperemos que no decepcionemos. Gracias también a AMCA por invitarnos a Pablo y a mí a participar en esta tertulia, y vamos a intentar explicaros la aventura de transformación de nuestro hospital. La verdad es que os invitamos a entrar y que conozcáis de primera mano cómo adaptamos el modelo a una realidad sanitaria que es la de nuestro hospital. Empezaremos este es un poco el guión que vamos a seguir, y lo primero, aunque tú dices que todos nos conocen, pero un poco sí que queremos situar el hospital en el contexto y explicaros un poco que somos un hospital público, como esto ya sé que sabéis todos, de alta complejidad, que estamos situados en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, que tenemos un modelo concesionado FPI,
que atendemos alrededor de 400.000 personas y tenemos unos 3.500 empleados. En el año 2016 obtuvimos el sello, bueno, nos presentamos y conseguimos el sello 400, tuvimos que volver a presentarnos en el 18, conseguimos el sello 500, eso ya fue un gran reto para nosotros, y en el 2020 nos pusimos a pensar que teníamos que volver a presentarnos. El conseguir otra vez 500 ya nos parecía mantenerlo difícil, pero es que además acababa de cambiar el modelo y teníamos el sello 2020, con lo cual nos incrementaba muchísimo el reto que tenía el hospital y en particular, como tú decías, la unidad de calidad, ¿no? Entonces, ante este reto teníamos varias opciones y bueno, nos lo planteamos como una oportunidad. Nos daba oportunidades de ver qué teníamos que hacer, ¿no? Esas oportunidades, ¿en qué consistían? Bueno, por un lado, en la importancia del propósito y que ese propósito nos genera, nos deriva a qué valor damos y qué valor recibimos. Por otro lado, la flexibilidad que nos daba el poder valorar de diferente forma nuestros grupos de interés. Además, el equilibrar lo que estamos haciendo con un proceso de transformación mirando hacia el futuro, ¿no? Y muy importante, nunca nos habíamos planteado cuál era nuestra posición en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo podíamos influir en ellos? Y esa pregunta realmente, como tú dices, es un poco intelectual, filosófica, etcétera, ¿no? Además, teníamos que definir cuál era nuestro papel dentro del ecosistema. Nunca habíamos definido nuestro ecosistema y además no solo lo teníamos que definir, sino ver cómo respondíamos a nuestro ecosistema. Por tanto, empezamos con la preparación, la adaptación y la traducción al modelo. No sabíamos cuándo veríamos la luz, o sea, cómo lo podríamos hacer. Y bueno, pues con reuniones y hablando del tema, nos pusimos al final decidimos que nuestro escenario no sería el 500, sino que sería el 600 puntos. Esa fue la determinación. La determinación primero de adaptar el modelo FQM al hospital, a nuestro hospital, y después conseguir 600 puntos. Teníamos que hacer algo, teníamos que mover al hospital, teníamos que buscar algo motivador, algo que integrara, algo que nos inspirara a todos. Entonces, inspirándonos justamente en un programa de los años 70 y 80, un concurso de televisión española, nos decidimos a poner como marca de hospital "Vamos a por el coche". Y esto nos acompañó todos los meses que estuvimos transitando por esa aventura, ¿no? Aquí podéis ver, empezamos en octubre de 2020 y la evaluación la tuvimos en junio de 2021. Durante estos 9 meses, aquí podéis ver cómo fue el proceso. Después de una formación externa, reuniones con el equipo directivo, decidimos que teníamos que conocer en qué punto estábamos y qué elementos nos faltaban para llegar a los 600 puntos. Tuvimos que obtener ayuda y asesoría externa para hacer ese informe y para que nos acompañaran durante todo este proceso y empezamos las reuniones de trabajo y nuestro plan. Establecimos 6 planes de trabajo. Aquí, como lo podéis ver, en el plan 1, que bueno, lo teníamos además compartimentado por meses, reuniones, personas, documentos, etc. Plan 1, definir el propósito, la visión, los ODS, las megatendencias, el plan 2, el ecosistema, después la cultura, el sistema de gestión y el de liderazgo, la priorización de los grupos, etc. Y en cada uno de ellos, en todos estos planes, y mientras íbamos haciendo estas definiciones, estas sesiones, estas reflexiones, íbamos definiendo qué indicadores serían los que nos ayudarían a poder luego hacer la evaluación y poder medir realmente cuál era nuestra consecución. Poder medir a los grupos la percepción, poder medir nuestro alcance en cuanto a nuestra visión, nuestro propósito, etc. Entonces, para desarrollarlo, obviamente necesitábamos implicar primero a todos los grupos de interés,
no solo a los profesionales, pacientes, el SERMAS, la atención primaria, residencias, etcétera, ¿no? Y además después conseguir el compromiso de los profesionales del hospital, porque sin ellos era inviable una unidad de calidad, una dirección, no pueden llevar a cabo todo esto. Entonces, ese compromiso es el que estuvimos buscando en cada uno de los pasos y que todo esto os lo contará ahora Pablo, y además estuvimos en permanente comunicación mediante lo que era nuestra página web, la intranet, nuestros boletines, etcétera. Es decir, comunicando continuamente cómo era el proceso. Entonces, ahora Pablo os va a contar un poco cómo toda la metodología y cómo estuvimos haciendo cada una de estas partes. Cuando tú quieras, Pablo. Deja de compartir. Ya dejé. Gracias. No tenías que decírmelo. Ya me acordaba. Perdón. No, nada. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, perfecto, Pablo. Yo sí. Pues bien, pues ahora vamos a ver de alguna forma qué metodologías utilizamos y qué resultados tuvimos cuando llevamos todo este plan teórico a la práctica y desde nuestro punto de vista, qué nos aportaba todo esto del FQM a la gestión del hospital. Bien, pues uno de los grandes hitos de este nuevo modelo FQM 2020 era la definición de un propósito. Para ello lo dividimos en tres grandes fases. Una primera fase que lo denominamos laboratorio de ideas, en el que la unidad de calidad se puso en el papel haciendo una adaptación de la metodología de Edward Bono de cada uno de los grupos de interés, identificando palabras clave que creíamos que no podían faltar en el mensaje que el hospital quería trasladar a su grupo de interés. De esta práctica salieron tres posibles frases, tres posibles propósitos, en el que una fase 2 de difusión y co-creación lo transformamos en modo encuesta y se lo difundimos a 65 representantes de los diferentes grupos de interés. En ella se les pedía que señalaran con qué frases se sentían más identificados y además se les dio la oportunidad en un cuadro de texto libre que quitaran o añadieran palabras clave que ellos creían que no podían faltar en el mensaje que esta institución quería trasladar a su grupo. Cuando se cerró la fase de encuesta y en el análisis de la misma nos dimos cuenta que había un empate técnico entre dos de las tres frases o propuestas de propósito que había. Entonces, en una reunión conjunta entre la unidad de calidad y el equipo directivo se decidió hacer una fusión de las mismas para no dejar fuera a ninguno de los aspectos de los diferentes grupos de interés. El resultado fue nuestro propósito es inspirar con cultura de seguridad, profesionalidad, humanización y sostenibilidad la transformación de la atención sanitaria, y se imprimió esta cartelería que está colgada por toda la institución. ¿Y qué es lo que nos ha aportado a la gestión? Pues no es solamente tener la misión, porque al final la misión es bastante común en todos los hospitales públicos del mismo nivel, ¿no? Sino el para qué estamos aquí, ¿no? Determinar el hacer o el conseguir algo, explicitar cuál es el papel del hospital como institución, darle una visión global, común y además compartida con todos los grupos de interés, además incorporar y comprometer a estos grupos en el hospital, no trabajar solamente por productos o servicios, sino también de una manera muchísimo más transversal, y todo ello intentando tener una filosofía de coherencia y además de consecuencia, ya no solamente con el modelo, sino con el para qué estábamos aquí. Otro hito es la definición de la cultura. Para ello se hizo una revisión de los valores del hospital, que ya lo llevamos arrastrando desde hace muchísimos años, en el que identificábamos no solamente el valor, sino el contravalor, es decir, qué es lo que de alguna forma nos evitaba poder seguir creciendo con esos valores. Y todo ello nos dio al resultado de una redefinición de los valores del hospital. Estos son los valores del hospital, son varios, no los voy a leer, están publicados además en la intranet y en la página web, al igual que el propósito y la visión y los valores. Y por poner un ejemplo, con el primer valor, que es tener una alta capacitación técnica científica, lo que genera prestigio, innovación y orgullo de pertenencia tanto de pacientes como de profesionales, al final este valor lo teníamos porque teníamos proyectos innovadores como el NCI,
una app de formación continuada muy puntera, que era lo que nos daba esa alta capacitación técnica, etcétera. Pero de alguna forma lo que nos impedía seguir adelante era ese miedo quizá a ser disruptivo muchas veces, a no saber muy bien si seguir adelante o pisar un poco el freno. Pues para ello, ¿qué fue lo que hicimos? Es decir, ¿qué palanca creíamos que teníamos que usar para darle la vuelta a esta balanza? Pues crear o fomentar nuevos proyectos transversales que ayudase a esa capacitación, a ese prestigio del hospital, pues como puede ser la creación de una gestión de casos en el hospital, aumentar la cartera de cesures, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos aporta la gestión esta definición de cultura? Pues inevitablemente hacer una revisión de los valores del hospital como elemento principal del modelo cultural del centro, observar las acciones y los comportamientos de la organización y cómo lo integramos dentro de la institución, observar también el grado de implantación de los valores del hospital. Para ello creamos indicadores sintéticos que más adelante hablará Dolors, para ver el grado de consecución de esta propuesta y analizar el contravalor, es decir, saber qué es lo que nos impide seguir avanzando para romper con ello y poder seguir dar pasos hacia adelante. Para la definición de la propuesta de valor también lo dividimos entre grandes fases. Una primera fase de formación de personas clave, de unas 115 personas clave, entre los que incluimos a los responsables de seguridad tanto de enfermería como médicos y también a los responsables de calidad de los servicios ISO, en el que se le hizo una exposición ya no solamente del modelo, sino de cómo íbamos a crear esta propuesta de valor a partir de una adaptación de la metodología Canvas, que lo transformamos en una encuesta de opinión de texto libre, en el que estas 115 personas nos darían su punto de vista desde la parte más asistencial para ver de qué forma el hospital ellos creían que podía destacar en base a unos valores que a lo mejor nos hacía distintos de otros hospitales de nuestro mismo nivel, ¿no? Una vez terminada la encuesta, cerrado el tiempo de encuesta, se hicieron la definición de los valores del hospital, donde se vio claramente que había una serie de palabras que resonaban constantemente y que se repetían en todas las personas que participaban y en los distintos servicios. De estas 115 personas se consiguieron agrupar en 42 servicios del hospital, lo cual nos da una representación muy importante de ellos. Estas palabras que no paraban de sonar eran la de profesionalidad, innovación, humanización, seguridad y trabajo en equipo, con lo cual fue lo que determinó que definiéramos nuestra propuesta de valor como que la profesionalidad, innovación, humanización, seguridad y el trabajo en equipo era algo que nos podía hacer distintos a otros hospitales de nuestro nivel. ¿Y qué nos aportaba la gestión? Pues evidenciar los elementos que nos diferencian, conocer cómo se aborda la sostenibilidad de los diferentes servicios, ya no solamente los centrales, sino también los asistenciales, conocer cómo se da la respuesta a las necesidades de los pacientes en los servicios y también identificar los elementos innovadores dentro del hospital. Ello también nos ayuda o nos podría ayudar a atraer talento, establecer alianzas con organizaciones que se sientan representados con nuestros valores. Y además, si os dais cuenta, todo acaba alineado con el propósito y la visión y los valores del hospital, con lo cual le da una coherencia al sistema. Otro gran hito del modelo era la definición de los grupos de interés. Para ello establecimos una sistemática de relación de grupos de interés en el que identificamos los grupos en función de las grandes cajas que nos ofrece el modelo FQM. Luego hicimos una priorización de ello y nos iniciamos en lo que podríamos denominar ese pasillo del paciente, marcando grandes hitos de relación y mecanismos de comunicación y retroalimentación, y todo ello nos dio a generar propuestas de actuación para mejorar todo este proceso. Bien, pues las grandes cajas que nos ofrece el modelo para los grupos de interés son clientes, personas, inversores y reguladores, partners y proveedores y sociedad. Si nos centramos en clientes, por poner un ejemplo, nosotros hicimos una segmentación de estos clientes en los cuales se diferenciaba entre pacientes, familiares y acompañantes y residencia. ¿Residencia por qué? Porque en el contexto en el que nos movemos, en el que trabajamos más bien, tenemos una amplia demanda de centros sociosanitarios de tipo residencia de la tercera edad a los que le tenemos que dar cobertura.
Para priorizar estos grupos de interés nos basamos en una parrilla consensuada de priorización en base al poder, la legitimidad y la urgencia. Entendiendo el poder como el grado en el que los grupos de interés son capaces de persuadir, inducir o ejercer una presión coercitiva sobre el propósito, la visión y la estrategia de la organización. La legitimidad entendida como que los objetivos son acorde a las normas, a los valores y a las creencias de la organización, y la urgencia como el grado en el que los grupos necesitan que se cumplan sus expectativas. Con todo ello, nos dio un resultado en el que, como podéis ver, tanto clientes como personas e inversores y reguladores obtuvieron un 25% de relevancia frente a un 15% de partners y proveedores y sociedad un 10%. Solamente recordar que el modelo nos indica que no se le puede aplicar ni más de un 40% de relevancia al grupo de interés ni menos de un 10% a ninguno de ellos. Siguiendo con el ejemplo de clientes y en el concreto en el segmento de pacientes, se identificaron 3 grandes hitos en el que el paciente puede tener una especial importancia cuando entra en el proceso de lo que es el hospital. Una de ellas es la admisión, otra la atención médica o enfermera y otra es el alta. De cada uno de ellos establecimos qué sistema de relación tenía el paciente con la institución, qué canales de retroalimentación teníamos para saber si estábamos cumpliendo con esas necesidades y esas expectativas, y además definimos qué emoción queríamos crear en nuestros pacientes, en este caso, cuando pasara por estos grandes hitos. Pues por ejemplo, en la admisión queríamos que se sintiese informado y seguro. Todo lo que se saliera de eso no estaría de acuerdo o no iría acorde con el planteamiento de la institución frente a este segmento de clientes. ¿Y qué es lo que nos aportaba la gestión? Pues evidentemente diferenciar el peso que tiene cada grupo de interés, saber por dónde hay que empezar, saber dónde hay que poner más esfuerzo, saber en qué hay que invertir más tiempo, porque como hemos visto hay unos grupos que son prioritarios y otros no es que sean secundarios, sino que influyen de menor forma en la institución, o al menos nosotros así lo definimos con la parrilla que definimos. Pues definir también la influencia que ejercen sobre el hospital y viceversa, definir los momentos clave o hitos, como hemos visto, y esos mecanismos de relación para tenerlo muy controlado, establecer una propuesta de gestión para cada grupo de interés y su segmento, prestar un servicio específico en función de la necesidad del grupo de interés, y todo ello con el objetivo de hacer realidad el propósito al implicar los grupos de interés. Con respecto a la megatendencia y a los ODS, pues igual se hizo un estudio de las megatendencias y los ODS, que en un principio eran como palabrotas que no teníamos muy integradas en nuestro día a día. En una fase de laboratorio de ideas intentamos identificar o proponer y seleccionar en cuál de ellas, de estas megatendencias y ODS, creíamos que podíamos influenciar más a nivel institucional. Y por último, determinar dónde, quién y cómo acatar o abordar estos ODS y estas megatendencias. Para ello, de cada uno hicimos una identificación tanto de los ODS como de las megatendencias en los que influíamos, ver en qué observatorios podíamos tener la información necesaria para saber el impacto que podíamos tener en cada uno de ellos, asignar un responsable para estar al cargo de este proceso. Además, establecer un mecanismo de incorporación al sistema, es decir, una vez que sabemos todo esto, cómo lo incorporamos al hospital, y además determinar en qué procesos en nuestro mapa estaban implicados. Por ejemplo, en los ODS determinamos que en los que el hospital iba o podía realizar algún cambio, favorecer, mejorar. Estos ODS son en el 3, en el 5 y en el 7, que son la de salud y bienestar, igualdad de género y energía asequible y no contaminante. Pero también es cierto que conforme íbamos avanzando y tras realizar la evaluación nos dimos cuenta Bueno, parece que ha habido un problemilla
Perdonad, vamos a esperar unos segundos a ver si se pueden volver a conectar para continuar con la exposición. No sé si me escucháis. A los que estáis escribiendo en el chat, efectivamente ha habido un problema técnico y se ha quedado Pablo congelado. ¿Desde cuándo? Creo que ya está otra vez con nosotros. Sí, ¿me oís? Sí, nos estabas hablando de los ODS, de cómo habíais asignado un responsable, A ver, visto en qué procesos podía tener más impacto. vuelvo a compartir pantalla. Venga, me desconecto yo. Por aquí estábamos. Por aquí estábamos. ¿Me oís? Sí, Pablo, por aquí. Vale, bueno, lo que decía es que cómo hicimos para identificar, pues la metodología que utilizamos fue la identificación de ODS y megatendencias, también determinar dónde obtener esa información, qué observatorios tenemos para ver esa influencia en los ODS y en las megatendencias, asignar a un responsable que estuviese al cargo de este proceso, de esta estrategia, que además determinase qué mecanismo de incorporación al hospital tendríamos que tener y también identificar en nuestro mapa de procesos en qué procesos estarían implicados cada uno de ellos. Decía, no sé si se me llegó a escuchar, pero bueno, lo repito, que de alguna forma identificamos en qué 3 ODS tendríamos como hospital una mayor influencia, que sería el 3, el 5 y el 7, que es salud y bienestar, igualdad de género y energía asequible y no contaminante. Bien es cierto que conforme íbamos avanzando en el FQM y tras realizar la evaluación nos dimos cuenta que el hospital influenciaba o tenía influencia mucho más ODS, pero bueno, decidimos de alguna forma priorizar para saber o tener un punto de partida y luego seguir trabajando en ello. Evidentemente lo que aporta la gestión es analizar el impacto y la influencia de las megatendencias y los ODS en la estrategia de un hospital y ver cómo éste contribuye en los ODS y cómo seguir contribuyendo en ellos de forma secuencial. Todo ello nos llevó a ir creando el ecosistema del hospital, de ir poco a poco definiendo el propósito, la visión, los valores, definir nuestro grupo de interés, la cultura, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto nos dio lugar a crear este dibujo que es el ecosistema del Hospital Puerta de Hierro, en el que en el centro situamos a la institución como core, determinando a modo de ejemplo en esta diapositiva que qué salidas, qué respuestas le puede dar el hospital a los distintos grupos de interés, a los distintos mercados y ámbitos en los que trabaja, a todas las megatendencias y a los ODS que determinamos. Todo ello con la visión y el propósito por bandera, y además este estudio y esta síntesis del contexto nos dio lugar a ver que teníamos una serie de retos estratégicos, que era la inteligencia artificial, la economía compartida y fomentar la cultura de transformación. La aportación en la gestión, sin duda alguna, lo que nos ayuda es a situarnos en el contexto del mundo, saber hacia dónde tenemos que mirar. Si el mundo cambia de perspectiva, el hospital no se puede quedar mirando hacia otro lado, tiene que mirar hacia donde mira el resto del mundo. El ejemplo más claro es el COVID en la primera ola, es decir, ante una situación de tal relevancia, el hospital no puede estar mirando a otro lado, tiene que mirar hacia donde mira la sociedad, ¿no? Hay que conocer cuáles son los mercados en los que más influimos, porque pueden ampliarse o reducirse en función de los tiempos que vivamos. Hay que conocer cómo responde también el hospital en ese día a día, qué respuesta se le da. Hay que ver qué retos pendientes se nos puede plantear para crear un plan de futuro, y al final el conocer el ecosistema en el que nos movemos lo que nos ayuda es a ver qué grado de liderazgo tenemos en él y de alguna forma establecernos el reto de seguir mejorando en ese liderazgo dentro del ecosistema en el que nos rodea. Y sin más, le paso la palabra a Dolors de nuevo para que continúe. ¿Hola? Hola, estoy intentando compartir la pantalla. Digo, que igual me quedo congelado. Pues a ver.
Un segundo. ¿Se ve bien? ¿Me oís? Sí, sí. Bien. Bueno, gracias, Pablo. La verdad es que lo has explicado muy bien. Bueno, y nos quedaba como la parte final de, bueno, todo esto, ¿cómo lo medimos? Como comenté al principio, en nuestro plan de trabajo, mientras íbamos definiendo el propósito, la visión, trabajando en el ecosistema, trabajando en los grupos de interés, de forma paralela íbamos viendo qué indicadores son los que nos apoyarían y nos permitirían tener una perspectiva global y poder medir tanto el rendimiento estratégico como el rendimiento operativo como las percepciones de los diferentes grupos de interés. Entonces establecimos diferentes índices sintéticos. Aquí os presentamos los 4 globales, uno global de propósito, global de visión, global de experiencia del paciente y global en experiencia de personas. Para cada uno de estos índices, como veis está puesto, cada uno tiene muchísimos indicadores. El propósito tiene 48 indicadores, la visión 49, 39 y 26 los de experiencia. Estos indicadores que son compuestos los constituíamos a su vez por cada una de lo que sería la definición de lo que nosotros pretendíamos. Por ejemplo, en el índice global del propósito está la sostenibilidad, que la traducíamos en el cumplimiento de objetivos, hablábamos de humanización, hablábamos de participación y hablábamos de seguridad. Entonces, diferentes grupos de indicadores nos hacían a su vez otros indicadores sintéticos en estos 4 grupos. Igual pasó en visión, igual en el paciente, igual en las personas y en algún otro indicador que hicimos. Entonces, con todo esto conseguimos pues, tener muchísimos indicadores porque, como digo, a lo mejor el cumplimiento de objetivos a su vez tiene 40 o 50 indicadores por detrás. Y entonces lo que hacíamos era, para aquellos indicadores que solo teníamos una sola medición, los considerábamos iniciados. Aquellos indicadores en los que teníamos 2 o 3 mediciones los catalogábamos en proceso y los que ya teníamos 4 mediciones que habitualmente eran anuales considerábamos que ya eran indicadores en valor y que ya nos daban información suficiente de cómo era nuestra operación, incluso nuestra perspectiva hacia el futuro y hacia la transformación. Aquí os presentamos dos de los índices, el de propósito y el de visión global, que como podéis ver tenemos en los dos un alto porcentaje de valor, más en el propósito, obviamente, aunque hay que seguir trabajando en ello, y en el índice de visión tenemos pues bueno, la mitad de los indicadores ya los tenemos en valor, ya los estamos midiendo y por tanto bueno, pues, estamos avanzando en ese aspecto, ¿no? ¿Esto qué nos ha aportado? Bueno, pues por un lado nos ha permitido el ir trabajando según íbamos estableciendo el propósito, la visión, ir incluyendo con las diferentes personas, la dirección, nosotros íbamos incluyendo ya la medición de los diferentes criterios de dirección y ejecución para luego poder medir, como digo, los rendimientos y las percepciones, ¿no? Hemos obtenido mucha información en muy pocos datos. Además, por ejemplo, del propósito tenemos un solo dato, el porcentaje de indicadores en valor, ¿no? Luego nos da una visión integral y diferente de los avances, porque los podemos ir segmentando hacia abajo y hacia arriba, e incluso podemos ir añadiendo, según vayamos avanzando, iremos añadiendo nuevos indicadores según vayamos mejorando nuestros sistemas de información, que de hecho es una de las áreas de mejora que nos propusieron los evaluadores. Además es elástico, porque realmente podemos ir utilizando la información que vamos adquiriendo, ¿no? Y además nos permite marcar objetivos a corto, medio y largo plazo, algo muy interesante tanto desde el punto de vista de la operativa como de la estrategia. Entonces, bueno, para que veáis y acabar el ciclo, presentaros el resultado de nuestra evaluación y cómo nos puntuaron los diferentes criterios y cómo obtuvimos los 600 puntos. También que veáis, pues bueno, nos dijeron, 69 puntos fuertes y 73 áreas de mejora.
como veis, casi todas ellas centradas en que tenemos que seguir trabajando en los criterios de dirección y ejecución. Los puntos fuertes aquí están todos resumidos, pero bueno, básicamente es la sostenibilidad de los resultados y la satisfacción de los grupos de interés, la excelencia operacional, la capacidad que tuvimos de adaptación y la agilidad con todo el proceso del COVID, que todavía está, obviamente, la capacidad también de innovación y visión a futuro, básicamente con la investigación translacional, y la alineación y empoderamiento de todos los profesionales en relación al propósito, que queremos también incrementarla en relación a los pacientes y a los otros grupos de interés, y que nos alineemos todos en torno a este propósito. Como áreas de mejora, bueno, pues tenemos que seguir haciendo benchmarking, incorporar nuevas buenas prácticas, tener una estrategia integrada de indicadores, seguir trabajando en la información, poner el paciente en el centro, seguir impulsando la transversalidad y la horizontalidad, que es uno de nuestros puntos fuertes, por otro lado, el comunicar la percepción, e integrar a los grupos de interés, dar más información, hacer más encuestas, pero también darles más feedback. Y finalmente, como decía Pablo, tenemos que liderar nuestro ecosistema, nos tenemos que significar, tenemos que hacer algo para trabajar hacia nuestro ecosistema, y para eso vamos a desarrollar o estamos desarrollando unas líneas estratégicas que más adelante os comentaré. Como resultado final, bueno, pues hemos sido el primer hospital público de alta complejidad que consigue un sello 600 en la Comunidad de Madrid, en España y también a nivel europeo, y además hemos sido la 15ª empresa evaluada y reconocida con el sello 600 en este nuevo modelo del FQM 2020, ¿no? Pero aquí no nos podemos parar, tenemos que seguir avanzando. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues hemos generado nuestra propia estrategia, y en esta estrategia tenemos que prepararnos para seguir trabajando en nuestro propósito y prepararnos para afrontar el futuro. Nosotros, ¿qué queremos ser y dónde queremos estar en 2025? Para ello, hemos desarrollado 3 líneas estratégicas. La primera es generar una cultura de gestión homogénea a nivel de todos los servicios y de todas las unidades, el transformar y avanzar en ser un hospital más verde, siempre integrando la propuesta de valor, que es la que os ha comentado Pablo, y también incorporar como reto la tecnología al servicio del paciente para que estas líneas nos ayuden, como digo, a marcar la diferencia en nuestro ecosistema. Como conclusiones finales de todo este proceso, pues para nosotros el FQM 2020 y la adaptación al hospital, eso es muy importante, nos ha permitido tener una herramienta de gestión. Ahora tenemos una caja de herramientas que nos permite gestionar nuestro valor dentro del ecosistema. Nos ha hecho coherentes con nuestro ecosistema, nos ha dado esa coherencia que no teníamos, porque antes solo mirábamos a los grupos de interés, ahora miramos al mundo, y ahora sabemos que tenemos que trabajar para tener una visión, o sea, para la visión del hospital. Esto ha fortalecido nuestro propósito y también el camino hacia la visión, que en todo momento, desde el principio, ha sido común, global, y la hemos estado compartiendo. Hemos podido definir una propuesta de valor que nos va marcando en todos los pasos que hacemos, y hemos conseguido generar un proyecto propio hacia el futuro, más allá de lo que es el contrato programa que tenemos todos. Esto no ha sido fácil, porque ha sido un elemento disruptivo en el hospital y convulso para todos, empezando por la unidad de calidad, que realmente no sabía muy bien por dónde empezar, ¿no? Pero gracias a la participación de los profesionales en el proceso lo hemos conseguido, porque de manera directa o indirecta han participado un total de 1.200 profesionales, y bueno, eso es lo que nos ha permitido el conseguir, el poder hacer el proceso y que durante la evaluación nos pudieran dar los 600 puntos. Pero esto no es más que el pistoletazo de salida, porque esto no vale para nada si realmente no seguimos avanzando. Por tanto, esto es el principio de nuestra nueva era
en nuestro ecosistema, que como hemos dicho al principio, hace unos meses ni siquiera sabíamos cuál era nuestro ecosistema. Y nada más, os pasamos la palabra por si queréis preguntarnos algo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros porque ha sido muy ilustrativo e ilustrador, ¿no? Y yo creo que genera muchas preguntas de detalle y muchas preguntas en global, ¿no? Entonces veo que Marta ya os ha hecho una pregunta. Muchas gracias, Marta. Os pregunta qué ha sido lo más duro de implementar y cómo lo habéis solventado. ¿Qué herramienta de esa caja habéis utilizado para solventar lo más duro, ¿no? Allí os lo dejo. Yo diría, a ver, lo más duro ha sido todo ha sido muy duro. La verdad es que nos costó mucho empezar, nos costó mucho arrancar. No sabíamos, a pesar de tener ayuda externa, nos fue difícil el arrancar. ¿Qué nos ha ayudado? Preguntar. Preguntar, preguntar y preguntar. Preguntar a todos los grupos de interés. Implicar a la gente. Eso ha sido la herramienta. Esta ha sido nuestra mejor herramienta. Y realmente sin todas estas personas que nos han contestado a las encuestas, pero personas, como comentaba yo, hemos preguntado al SERMAS, hemos preguntado a Primaria, hemos preguntado a la concesionaria, aparte de los profesionales y de los clientes, hemos preguntado a todos, a muchísima gente, ¿no? La verdad es que ha sido muy estimulante hacer todo este proceso. Y llegar al final, la verdad es que fue como ya con ganas de que nos vinieran a evaluar, ¿no? Es verdad, porque ya llega un momento que ya te has estudiado tanto el examen que lo que quieres es que ya te vengan a preguntar, ¿no? Una de las estrategias que nos fue muy bien fue la preparación exhaustiva hasta un punto, no puedo decir, pero increíble, de los días de evaluación, los simulacros y la preparación de los 5 días, lo que íbamos a decir, cómo lo íbamos a contar, cómo íbamos a hacer simultáneamente hasta 5 reuniones por Zoom. Ahí creo que también tuvimos esto fue también un elemento difícil, pero que nos ayudó mucho. No sé si Pablo seguro que quiere añadir algo mientras yo estaba hablando. Nada, yo no cerciorar que el proceso es difícil y complejo y a veces desmoralizante, pero aunque parezca una chorrada, el lema que se generó, el de a por el coche, de alguna forma nos daba como el aliento cuando lo perdíamos, ¿no? Entonces, cuando parecía que después de preguntar, de levantar el hospital, de volverlo a poner en su sitio, todavía no conseguíamos construir todo aquello que queríamos, venga, a por el coche, pero es que a por el coche da igual en el sitio en el que estuviésemos, en la cafetería, o en las reuniones con las comisiones, o en comisión de dirección, a por el coche. Y todos sabíamos que a por el coche era el 600, este es nuestro objetivo, vamos a por ello, y bueno, hoy no tenemos el mejor día, pero mañana será mejor. Fácil no es, pero imposible tampoco. Eso es gestión de las emociones también, ¿eh, Pablo? Segundo Gómez me ha puesto una pregunta en el chat. Os pido por favor que las pongáis en el apartado de preguntas, que ahora voy a cerrar el chat y voy a abrir las preguntas. ¿De quién parte la iniciativa para implementar todo este proceso? Y si habéis contado con alguna empresa que os haya guiado a través del camino, ¿no? De la experiencia. Sí. Bueno, la iniciativa ya viene desde hace más de 10 años. De hecho, ya teníamos el 400, teníamos el 500 y bueno, pues era el reto, ¿no? O sea, ya era algo que nos tocaba. En el 2020, a pesar de que era el 2020, sabíamos que teníamos en el 2021 que recertificar o reevaluar el hospital. Entonces, la dirección lo tenía claro y nosotros también. Es verdad que no desde el principio me refiero desde principios de 2020, pensamos que íbamos a ir a por 600 puntos, ¿no? Aunque sí se rumoreaba, pero bueno, salió, digamos, de la dirección y que la unidad de calidad pues nunca se queda atrás. Si la dirección quiere algo, pues allí que vamos, ¿no?
Entonces, eso por un lado. Y sí, tuvimos ayuda, porque si no, os digo, imposible para nosotros en aquel momento. Ahora no lo sé, pero desde luego sin la ayuda externa que tuvimos, que de verdad fue excelente y tengo que aprovechar para dar las gracias, aunque no nos oigan, pero realmente tuvimos ayuda y bueno, pues gracias a eso, con esa guía, nosotros pudimos hacer todos los, primero el embastar y después poder hacer el traje, ¿no? O sea que sí, sí que tuvimos ayuda. Tenemos dos preguntas más de Pedro, que os da la enhorabuena. Bueno, hay muchas enhorabuenas en el chat ahora mismo, pero Pedro Ruiz os hace dos preguntas. ¿Cómo relacionáis los resultados de esta evaluación con el nuevo diseño del plan estratégico? ¿Y cómo diseñasteis el cuadro de indicadores clínicos y qué seguimiento hacéis? Vamos a por la primera. ¿Cómo se relaciona esta evaluación con el plan estratégico? Y luego repito la segunda. Vale. Nuestro plan estratégico en aquel momento era nuestro contrato de gestión. Y nosotros no teníamos plan estratégico en sí. Nosotros hemos estado elaborando unas líneas estratégicas que son las que nos ayudarán a liderar el ecosistema. Es decir, nosotros partíamos de que el contrato de gestión es lo que tenemos y hemos estado trabajando alrededor de lo que han sido nuestra propuesta de valor, los valores del hospital, y con todo esto hemos ido construyendo. Pero nosotros en el hospital en ese momento no teníamos un plan estratégico, teníamos una estrategia, y estas líneas que os he contado, que son las que nos ayudarán a seguir trabajando hacia el 2025, salieron durante las reuniones y poco a poco las fuimos cerrando, porque en base a la propuesta de valor nos dimos cuenta de hacia qué era lo que nos faltaba para seguir avanzando en ese tema. No sé, Pablo, si quieres añadir algo. Redondo. Y la segunda pregunta... La segunda era cómo diseñasteis ese cuadro de indicadores clínicos y qué seguimiento hacéis. A ver, nosotros ahora seguimos evaluando, seguimos recogiendo los indicadores. Desde que acabamos no hemos vuelto a revisar cómo estamos, porque lo haremos de hecho de año en año. Es verdad que iremos incorporando nuevos indicadores, como he dicho. Los indicadores clínicos no los pusimos dentro de estos indicadores de valor, sino que para trabajar en la parte clínica lo que hicimos fue, escogimos, yo creo que eran las 15 prioridades estratégicas del hospital, y cada una de las personas que lidera, esto no nos ha dado tiempo a contarlo, pero cada uno de los clínicos o enfermeros, o sea, del área clínica, médica o de enfermería, que lidera cada una de esas partes, tenía que explicar, aparte de cuáles eran sus proyectos y cuál era esa estrategia, su cuadro de mandos, los datos de los últimos 3 o 4 años y cuáles eran los proyectos a futuro que iban a hacer. Y eso se hizo en la evaluación. Por eso he dicho antes que es muy importante la preparación de la evaluación y lo que se les cuenta a los evaluadores, para que entiendan que toda la parte operativa de todos los indicadores clínicos, no hablo de los indicadores de gestión, no estaban incluidos en la propuesta de valor. O sea, en los indicadores sintéticos, sino que se sintetizaron por cada una de estas diferentes o prioridades estratégicas que establecimos en el hospital. Y por eso el primer día, la segunda reunión que tuvimos fue la presentación de esas prioridades estratégicas desde la cirugía cardíaca, los trasplantes, la gestión de casos, en fin, bueno, ahora no las tengo apuntadas, pero ahí es como lo hicimos así nosotros. Es verdad que en el futuro los iremos incorporando. De hecho, dentro de nuestras líneas estratégicas, una de ellas va a consistir en tener unas memorias de gestión unificadas para todos los servicios, donde se va a pedir una serie de datos, y esos datos, que serán más clínicos, los iremos incorporando dentro de estos indicadores, que, como habréis visto, también está dentro de nuestras áreas de mejora
el hacer indicadores sintéticos y seguir trabajando en ello. Si no, tendríamos 700 puntos. Os pregunta Ignacio Inchaurraga si creéis que este proceso puede aplicarse a pequeñas unidades médicas o sería demasiado pretencioso. ¿Y qué recomendación le daríais para iniciar la implementación? ¿Cómo empezar? A ver, si me permite, Pablo. a ver, yo creo que el modelo como tal no certifica a trocitos de hospitales o de empresas. Creo que es el global, pero bueno, la metodología por supuesto que es aplicable. Al final el FQM no es un modelo sanitario al uso, es un modelo empresarial que nosotros como tal lo hemos adaptado al ámbito sanitario, en concreto en nuestro hospital. Y a pequeñas áreas médicas, pues la metodología, por supuesto. Es decir, el definir el contexto en el que te mueves, los grupos de interés a los que afectas. De hecho, para hacer la propuesta de valor del hospital, los servicios liderados por, como he dicho, por representantes con médicos y de enfermería, como son los responsables de seguridad y los de calidad de los servicios ISO, hicieron un análisis interno de qué es lo que ellos ofrecían en su servicio que podía hacerlo distinto a otro servicio de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Por supuesto, aplicable. ¿Cómo empezar? Pues primero yo haría, o sea, formándose mucho, entendiendo muy bien el nuevo modelo, porque incorpora palabrotas, entendiendo palabrotas, ¿no? Como ecosistema, propósito, es decir, ya no solamente sirve la misión, como decía, es decir, ¿vale? Porque al final la misión de todos los hospitales públicos de cierto nivel, pues, bueno, cada uno de su nivel, más o menos suelen ser comunes, sino cuál es tu propósito en tu servicio, tú qué quieres ser, para qué estás aquí, qué es lo que quieres ser. Yo creo que es perfectamente aplicable y el empezar es formación, ver lo que tienes, de dónde partes y en función de eso establecerte las líneas de trabajo para saber qué es lo que quieres conseguir. Sí, yo creo que a ver, es un ejercicio al fin y al cabo, ¿no? Luego te presentas o no te presentas, pero no deja de ser un ejercicio. Es verdad que, bueno, todos los centros tienen su misión, su visión, hay unas estrategias. Bueno, pues una pequeña unidad dentro de otra más grande, pues tiene que hacerlo, por supuesto, alineado con las grandes líneas del centro donde esté, ¿no? Y si son centros pequeños que están aislados, pues por supuesto que vale. Yo pienso que es como cualquier metodología, te ayuda a evolucionar independientemente de que luego te presentes o no a un premio, a una certificación o a una evaluación externa. Pedro, un poco en la misma línea de las preguntas anteriores, os pregunta si podría ser esta autoevaluación la base o el germen de un plan estratégico. Por supuesto. Creo que lo habéis contestado. Por supuesto, sí, sí, sí. Si nosotros no lo hemos llamado todavía porque no está desarrollado el plan, estamos trabajando en líneas y ahora mismo estamos haciendo el desarrollo de cada una, pero realmente son 3 líneas estratégicas dentro de la estrategia del hospital, claro, dentro de la cultura y la estrategia que está dentro del propio modelo. De hecho, conforme vas avanzando en esta introspección del hospital como institución, ¿no? Te vas dando cuenta de las posibles carencias que podéis teniendo y eso te da lugar, lo que decía antes, a establecer áreas de mejora constantemente. Y si encima luego tienes una evaluación externa en el que tiene una visión mucho más holística y no solamente te nombra tus puntos fuertes, sino qué áreas de mejora tienes pendientes para seguir evolucionando y no quedarte en esto, pues evidentemente te va generando, sin quererlo, te va generando líneas de trabajo que se convierten en tu plan estratégico o en las líneas estratégicas en este caso para trabajar, en nuestro caso, en un horizonte de 3-4 años. Hay otra pregunta de Xavier Montserrat que os pregunta por la empresa externa que os ayudó, que quién fue. Bueno, esto no sé si decirlo aquí o contestárselo como por privado, pero bueno, yo te traslado la pregunta y tú la contestas como consideres oportuno.
A ver, es que casi ni me acuerdo porque siempre ya al final acabas teniendo una relación y es Alejandro San Nicolás y Fátima Ballesteros y Manuel del Castillo. Pero creo que se llama, el nombre es Instituto de Excelencia y en encontrarías.org, institutodexcelencia.org. Y de verdad que nos ayudaron mucho, tuvieron mucha paciencia, no solo con nosotros, con la unidad de calidad me refiero, claro, tuvimos una relación muy estrecha, sino con el resto de personal de personas del hospital, porque, a ver, pues lo que dice, bueno, está claro que si ya a nosotros nos cuesta utilizar la palabra ecosistema, pues al clínico, a la enfermera, pues a todos, pues a todos nos costó, a todos. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, haré yo alguna. A ver, estoy mirando, a ver si alguno de vosotros ha puesto alguna pregunta más. Yo tenía algunas preparadas, pero la verdad es que han ido surgiendo. Habéis explicado muy bien cómo operativizasteis todo lo que fue el análisis del ecosistema, todo lo que fue cómo aproximarse a esos grupos de interés, y me ha gustado mucho eso de que hayáis definido los hitos relacionales con cada grupo y la emoción que queríais plantear en cada momento. Me ha parecido muy interesante. Así que os voy a hacer una pregunta de estas, de las mías, ¿no? De las que no tocan. Nos habéis dicho todo lo bueno que os ha traído el sello, y que es mucho. Y yo os voy a hacer dos preguntas. Uno, ¿qué elemento de gestión de los que habéis incorporado que va a seguir en el hospital? Habéis citado varios que parece que se han incorporado a la vida cotidiana del hospital. ¿Qué elemento de gestión destacaréis que os queda como una herencia maravillosa, aparte del sello, para seguir trabajando? Luego os hago la mala. Vale. Bueno, primero, no sé si conteste Pablo o yo, pero porque cada uno a lo mejor tenemos ideas diferentes. Bueno, percepciones. A ver, pues yo voy a empezar por la mala. La más difícil, los indicadores. Esa es la más difícil porque no es fácil de entender, de ver cuál es el significado y de un poco la pregunta que había hecho al principio Pedro, ¿no? ¿Cómo lo reevaluáis? Pues eso está, o sea, eso es complejo, el ver qué es lo que incluimos, ¿no? Pero te voy a contestar ahora al otro. Yo creo que lo que ha quedado, y eso ha quedado para siempre, es el propósito, está claro, y la propuesta de valor. Me parece que son los dos elementos, aparte de la visión, pero la visión ya la veníamos arrastrando, quizá hubiera convenido que la revisáramos. En aquel momento decidimos que nos valía la que ya teníamos, creo que era desde el, yo no sé, ahora no recuerdo si era desde el 500. Del 400 era. Del 500, Ah, del 500. Del 500, bueno, quizá la teníamos que haber revisado, pero eso no lo hicimos. Pero sí que definir el propósito fue realmente, yo creo que es algo que ha venido o sea, que ya eso está integrado, está por todos los sitios en el hospital. Y bueno, hay incluso algunas anécdotas sobre el propósito que no voy a contar porque luego es de lo que la gente se acuerda y prefiero que la gente no lo recuerde. Entonces, pues bueno, yo diría esto y la propuesta de valor, porque eso sí que la propuesta de valor nos está marcando cualquier cosa que hacemos, porque siempre conseguimos incluir en alguno de los 5 elementos todo lo que el hospital está haciendo. Muy bien. No sé si Pablo quiere añadir algo. Yo, digamos, la parte mala, por así decirlo, que por las condiciones, o sea, por el momento en el que estamos viviendo, se vio truncado este plan que estaba preparado como a 1 año y pico vista y se vio acortado a 8 meses. Entonces, el volumen de trabajo y el estrés fue gigante, pero bueno, era lo que había y era nuestro propósito, era a por el coche. O sea, como era lo que queríamos, pues era nuestro consuelo. Que es cierto que además que aquí estamos Dulos y yo un poco dando la cara, pero que en nuestro equipo está Carolina Ruiz entre Canales, que no se puede ser más buena y más trabajadora, y la dirección de enfermería durante 3 o 4 meses también nos dotó de un apoyo, de una enfermera de apoyo que la verdad que nos ayudó muchísimo,
muchísimo, sobre todo ya no solamente en el trabajo operativo, sino en la estrategia, en toda la parafernalia que se monta a lo largo de los 4 días de evaluación, ¿no? Entonces, bueno, seguro que Dulos está de acuerdo conmigo en que eso fue un apoyo importante. Y como lo mejor, yo estoy de acuerdo con Dulos, para mí lo más bonito fue la propuesta de valor, con diferencia, porque además yo personalmente no había oído hablar nunca de lo que es una propuesta de valor, ahora lo escucho por todas las empresas del mundo, lo que es una propuesta de valor, y el cómo se creó para mí fue muy enriquecedor, porque fue a través de los profesionales asistenciales, tanto enfermeras como médicos, implicados durante muchísimo tiempo en la seguridad del paciente, en los servicios ISO. Entonces fue muy enriquecedor la respuesta y el ver que al final, de alguna forma, todos hablábamos de lo mismo. Bien, Pedro hace otra pregunta, que es si tenéis desplegado el sistema de seguimiento en otras estructuras, además de en la unidad de calidad. Supongo que se refiere al seguimiento de indicadores. Bueno, es lo que le intentaba contestar, que es la parte que más, o sea, que nos costó. La verdad fue difícil ir definiendo, y de momento está desplegado a nivel de la dirección. O sea, esto, aunque lo gestionamos nosotros, pero son los aportes que vamos obteniendo de la dirección, de las encuestas que hacemos, de lo que conocemos, pues encuestas que nos aportarán ahora del SERMAS, de las encuestas de calidad percibida, lo que tenemos del NPS, las respuestas que tenemos de los profesionales de seguridad, los proyectos que ponemos en marcha en humanización, en seguridad, los resultados del contrato de gestión. Y como he dicho, es algo elástico y flexible, y sí que vamos a ir incorporando. Nos queda pendiente quizá desarrollar mejor y de una forma más sistemática todo lo que va a ser las nuevas incorporaciones y los seguimientos, ¿no? La verdad es que hasta en principio pensábamos revisarlo dentro de un año, y, o sea, el próximo, dentro de unos meses ya tocaría, y empezar a ver qué elementos incluimos o no incluimos en el nuevo, porque ya va a hacer un año, en junio. De hecho, está catalogado como una de las áreas de mejora. Nos dicen que tenemos muchos datos, que es verdad que hemos conseguido hacer índices sintéticos que nos dan un reflejo de la consecución después del propósito, la visión, etcétera. Pero una de las áreas de mejora es integrar todo eso en un cuadro de mando único, sabiendo de una forma de cerciorarnos más bien de dónde viene la información y cada cuánto tiene que venir, marcar cada cuánto vamos a querer medir lo que tú dices, lo que estaba ahí preguntando Pedro, ¿no? Cada cuánto queremos hacer ese seguimiento y quién no tiene que reportar esa información, porque al ser indicadores formados por tantos indicadores, aparte de que fue, como bien ha dicho Dolores, dificilísimo el obtener tantísima información de tantísima gente tan dispar, ahora uno de nuestros retos, que está además puesto como área de mejora, es integrarlo todo en un cuadro de mando que se alimente de distintas formas, pero de una forma sistematizada. Vale, me aclara Pedro que lo que se refería es si habéis distribuido responsabilidades en cuanto al seguimiento de los indicadores y de las acciones derivadas de esta evaluación entre otras unidades que no sean la de calidad. Bueno, de momento está centralizado entre la dirección, o sea, entre la dirección y la unidad de calidad, y estamos estableciendo las estrategias, porque ahora con la firma de los contratos de gestión y para cada una de las líneas que os hemos explicado hay un responsable diferente que está en la dirección, y luego hay unos grupos, hay unos equipos, y sí lo estamos haciendo. De hecho, en la línea 3 de tecnología, tecnología enfocada para el paciente, hemos implicado de momento a los jefes de servicio. Se les ha dado un curso a un grupo de ellos, y vamos a ver de qué manera podemos incluir todo lo que es la digitalización, los software, etcétera, que ayuden a una mejor atención al paciente. O sea, sí que lo estamos haciendo, pero estamos en el proceso. La verdad es que esto es para otra tertulia. Tenemos ya algunos desarrollos, pero no hemos querido de momento presentar porque estamos totalmente en proceso. Iniciados y en proceso. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, hago yo la última. Y creo que, me ha parecido que había una de alguien.
A ver, yo estoy viendo las preguntas En el y hay chat creo que 7 preguntas que os he leído todas. En el chat creo que Juan de Dios ahí tiene puesta A alguna, ver, parece. es que en el chat, como lo tengo que ir cambiando, a ver, perdonar. Ah, sí, sí, gracias, Pablo. Os pregunta Juan de Dios si habéis hecho convivir el nuevo propósito definido con la misión y cómo la organización ha metabolizado estos dos conceptos o si estáis metabolizándolos aún. A ver, estamos metabolizándolos y nos hemos centrado básicamente en el propósito y en la visión. La misión sigue siendo la misma que era, o sea, eso no teníamos que cambiarlo porque nuestra misión es ser un hospital público, dar docencia, investigación, continuidad asistencial, que era una frase corta y esa sigue siendo la misma. Y eso está integrado dentro de lo que es el propósito. El propósito incluye la misión, los valores y todo eso está incluido en el propósito. Entonces, yo creo que de alguna manera sí se ha sabido explicar, porque hemos sido muy machacones, qué era el propósito. Y entendiendo el propósito, se entiende también que la visión ya va incluida en ello. Pero es verdad que la misión, sigue siendo la misma que teníamos. No ha cambiado. Muy bien. Bueno, pues creo que ahora sí no me he dejado ninguna y os voy a hacer la última pregunta yo, esto de las ventajas del moderador. ¿Habéis pensado en qué efectos adversos puede tener haber llegado al 600? Sí, Y que si lo habéis pensado, ¿cómo los vais a afrontar? Porque esto también es modelo FQM 2020. A ver, más que pensar en los efectos adversos, hemos pensado en las dificultades a ver, tener 600, bueno, pues ya lo tenemos y ya está, pero dentro de 3 años volveremos a pasar en teoría, por la misma experiencia. Entonces, es verdad que al principio ha servido, bueno, pues para ponerse, pues eso, incluso los servicios, pues eso, muy contentos, medallitas, todos llevamos la medallita, todos estamos muy contentos, pero cuesta seguir tirando del carro, porque cuando tienes un objetivo muy claro y un día y una fecha, es fácil hacer que todo el mundo vaya hacia eso, ¿no? Una vez ya lo has conseguido, entonces hay como un poco de dispersión, ¿no? Entonces uno de los efectos adversos es la dispersión y la relajación. Pero para eso está la unidad de calidad, que como muchos que sois de unidades de calidad, entiendo de los que estáis aquí, o sea, somos persistentes y somos pesados y siempre seguimos, somos pico pala, pico pala. Además de ser algo estrategas, yo creo, y de no perder de vista el horizonte hacia donde debemos de seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, no hemos pensado mucho en los efectos adversos, pero sí que ha habido un poco ha habido un poco de pérdida, ¿no? De relajo. Entonces, eso sí, pero ahí estamos y bueno, ya tenemos toda la programación del año, otra vez con los responsables de seguridad, los responsables de la ISO, en fin, ya están, bueno, eso, pues esperando a que lleguemos con el quinto de caballería para que les... Entonces, bueno, Pablo, no sé si quieres añadir algo. Y bueno, que nosotros tenemos claro que el 600 no es el fin, sino el inicio. O sea, que es todo lo contrario, es, vale, ahora hay quien ha podido pensar que ya tenemos el 600, nos relajamos, pero para nosotros es, madre mía, tenemos 600, ahora hay que mantener esto, porque dentro de 3 años, pues lo que dice Dulos, van a venir otra vez y nos van a pedir cuenta de todo esto que estamos contando hoy aquí. Es cierto bueno, que en un momento dado puede traer un poco de relax, ¿no? Y decir, bueno, ya lo tenemos, ya está dentro de 3 años, que nos pongamos otra vez. No, hay que seguir trabajando porque esto, si no, ya hemos visto que es súper difícil. Pero al final, a mí la sensación, como tú bien has dicho, llevo poco tiempo en este mundo de gestión, en la calidad, bueno, ya con la tontería llevo 5 años, pero es que a mí me da la sensación que al final todo es lo mismo. Es cultura de calidad y martillo pilón, martillo pilón, martillo pilón. O sea, es
es como ese ciclo de Deming que nunca acaba, pues es pues lo mismo, que terminamos una cosa, pero hay que seguir continuando y empezar otra vez y venga y machacar, machacar y machacar mucho. Complejo, mucho. Imposible, pues esperemos que no. Perdonar porque me había dejado una pregunta de Rosa María Añel, perdóname Rosa María, que ahora la traslado, que os preguntaba en concreto cómo habéis medido el impacto de las mejoras que habéis introducido con este proceso en el sistema de gestión de la seguridad de los pacientes. A ver, no acabo de entender la pregunta. Tampoco. A ver. Es que no he entendido lo que pregunta. A ver, la voy a volver a leer. ¿Cómo habéis medido el impacto de las mejoras introducidas en el sistema de gestión en la seguridad de los pacientes? Creo que se refiere a todas estas cosas que habéis ido elaborando e integrando en la organización, comprendiendo mejor a través de la autoevaluación, cómo si habéis medido el impacto que ha tenido en la mejora de la seguridad de los pacientes. Pues no. No sé, Rosa María, si quieres que te activemos el micrófono y explicarlo tú, porque a lo mejor es más fácil. Marina, no sé si puedes activar el micrófono a Rosa María. Bueno, mientras tanto, decir que obviamente sí que hemos incorporado la seguridad del paciente dentro de nuestros indicadores, dentro del propósito. Entonces hemos utilizado una serie de indicadores como por ejemplo pues las úlceras, o sea, diferentes indicadores de seguridad del paciente que se están midiendo, los hemos incorporado en el propósito, en el indicador del propósito. Pero más bien yo creo que hemos seguido trabajando en seguridad del paciente. Y luego, o sea, perdonar que ahora me voy a la pregunta anterior, uno de los efectos secundarios, que es que eso, como la pregunta así me ha venido de sopetón, pues ahora yo pensando un poco, pues sí que un efecto secundario ha sido que hemos dedicado mucha energía al FQM y eso nos ha llevado a que otras cosas que también estábamos haciendo pues han quedado, o sea, el primer semestre del año 2021 fue el 80% de nuestro tiempo dedicado al FQM y eso ha sido un esfuerzo el intentar mantener otras cosas y otras actividades que hacemos en comisiones de asesoría, de las ISO, etc. Aunque todo lo llevamos adelante, pero realmente hay que medir un poco, pues eso, no hicimos una medición a lo mejor de lo que suponía de esfuerzo y de tiempo, ¿no? Y no sé si eso, perdonar que era un paréntesis, y por el otro lado, Yo, en cuanto a la pregunta de la compañera, no sé si le contesto y no es cuestión de presumir, pero creo que en nuestro caso el programa de seguridad del hospital que tenemos implantado además desde hace muchos años, creo que ha aportado más al FQM de lo que el FQM nos podía aportar a nosotros en ese sentido. Porque era un programa, o sea, entenderme, que parece que estoy aquí como que parece que no hay más programa de seguridad que el nuestro, pero un programa muy consolidado desde hace muchísimos años, además, de hecho, nos definieron como una legión de responsables de seguridad en el que se trabaja de forma muy proactiva, tenemos mucha proactividad en cuanto a seguridad del paciente, además veníamos midiendo muchísimos indicadores de seguridad, satisfacción, etcétera, desde hace mucho tiempo, con lo cual, más que cómo ha impactado el FQM en la seguridad del paciente, es qué le hemos ofrecido nosotros al FQM con el programa de seguridad que teníamos previamente. Porque el impacto además en la seguridad es que lo medimos como muy frecuentemente, porque estamos con el tema, la plataforma de incidente, de notificación de incidente y tal, la llevamos como muy al día, o sea, no tenemos nada pendiente en cuanto a CISEM, a eventos Centinela, en fin, a reuniones y propuestas de responsable de seguridad, que por supuesto hay muchísima área de mejora, no quiero decir que seamos, o sea, que sea muchísima área de mejora, y más en hospitales grandes, más todavía, quiero decir, pero sinceramente creo que el FQM en ese sentido nos aportó poco,
poco como modelo, porque ya teníamos establecido un sistema muy consolidado. De hecho, insisto, está catalogado como un punto fuerte de la institución y lo entrecomilla como ejército de seguridad, de responsable de seguridad, ¿no? No sé si respondo a la compañera. Muy bien. Bueno, pues no hay más preguntas, yo no tengo aquí recogidas más. Yo creo que son las 7:20, que llevamos una tertulia muy participada, que es lo interesante, muy interesante. Creo que nos habéis dado muchas claves en las que pensar. Supongo que las presentaciones las podremos tener de alguna manera, o bien dirigiéndonos a vosotros o bien a través de ANCA. Y yo lo que quiero es agradeceros a todos los que habéis estado conectados y especialísimamente a Pablo y a Dolors que hayan hecho este esfuerzo, que siempre es un esfuerzo compartir, y que nos lo hayan explicado con esta claridad, y que nos hayan dejado esos deberes a los demás ahora, de ponernos a pensar en algunas de las cosas que habéis dicho, en muchas de las cosas que habéis dicho, porque tenemos que aplicarlas en nuestros propios centros. Así que os llamaremos para preguntaros, porque seguro que os llamaremos, ¿vale? Para que nos ayudéis y para que nos apoyéis. Muchísimas gracias, y yo creo que aquí ya lo dejamos, porque hemos cumplido con creces el objetivo de la tertulia. Así que muy buenas tardes a todos y que seáis Gracias, felices. Rosa. Que seáis felices. Gracias, Rosa, y gracias a los que estáis. A vosotros. Adiós. Adiós.